Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Yo sé que siempre os digo que los casos son muy fuertes y que siempre decís, ya vale, ¿no? Con el tema de, es que es muy fuerte este caso. Pues es que este caso más que fuerte es que si yo te digo que es una película de terror, tú me dices, sí, lo es. O sea, es muy loco este caso. Me lo recomendó una seguidora por Insta. O sea, de verdad, increíble este caso. Y encima, o sea, es Argentina, que los casos. O sea, es que en Argentina tenéis unos casos que es que, hola, ¿eh? Olita. Bueno, antes de nada, deciros que quiero llegar a 10.000 en Insta. Es mi ilusión de la vida. Así que es que aquí somos 31.000. ¿Cómo puede ser que en Insta tenga 7.000? O sea, algo está fallando. Tú que me estás viendo, no me estás siguiendo en Instagram, te estás perdiendo algunas cositas, amiga. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Un clic no cuesta nada. Por otro lado, deciros que tengo Patreon, donde subo un vídeo a la semana extra. Y pues os cuento cosas chachis también por ahí. Así que son 3 euritos al mes. Y es una forma también de apoyar a este canal y que siga creciendo. Y al final pues que el esfuerzo se vea recompensado de alguna forma. Así que no me voy a enrollar más porque este caso telita marinera. Y comenzamos. Antes de nada, hacer un pequeño disclaimer en el sentido de que no he encontrado datos como súper precisos de este caso. Sí que hay una historia, pero no me he podido centrar en un caso. O sea, no he podido encontrar datos reales. A ver, reales son, pero como muy profundos, muy técnicos, que ya sabéis que a mí me gusta, pues algunas cositas más técnicas, pero esas cosas no las he encontrado. Al final también es un caso de 1985, es más antiguo, y teniendo en cuenta pues que es de Argentina, hay cosas que quizás se pierden un poco por el camino. Ahora sí he intentado contrastar toda la información que he podido. Y si tú conoces el caso, eres de Argentina, pues porfa, escríbeme en los comentarios para pues poner un poquito más de luz en la oscuridad, como dice mi querido Carlas Porta. Así que ahora sí, vamos a comenzar. La protagonista de esta historia es Cecilia Enriqueta Jubileo, que tenía 38 años en el momento de los hechos, pero os voy a contar un poquito su vida, ¿no? Ella tenía muchas ganas de estudiar medicina y así lo hizo en 1946. En la Universidad de Córdoba comenzó a cursar medicina y a la vez ella estaba muy involucrada en las causas sociales, manifestaciones, luchar por los derechos y además era una mujer de izquierdas. En todos estos movimientos sociales conocería a quien más adelante sería su marido, Pablo Chebrol, que pues se acabaron casando, pero como en esos años había un poco pues de problemas sociales y todo eso, tuvieron que exiliarse, tuvieron que ir a Europa porque el gobierno los estaba persiguiendo, ¿no? Todas las personas que se manifestaban y esas cosas pues acababan teniendo problemas. Y acabaron exiliándose en Europa, tanto Cecilia como su marido, Pablo Chebrol, y la familia de Pablo Chebrol, acabaron en Gijón, España, donde estuvieron viviendo un año. Sin embargo, Cecilia no se adaptó. Además, ella se marchó a España sin haber acabado su carrera e intentó continuarla en España, pero no fue posible por muchos temas de papeleo, así que finalmente, pues como el matrimonio no iba bien y su carrera tampoco, decidió divorciarse y volver a Argentina. Una vez en Argentina, pues obtuvo ya su título y además se especializó en cirugía y comenzó a trabajar en el sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica en Campana. Sin embargo, y aquí es cuando ya nos empieza a interesar más todavía la historia, es que en 1984 le dieron la oportunidad de trabajar en un sanatorio donde se albergaba a personas que tenían enfermedades y trastornos de la mente y que estaba situado en Luján, que estaba dentro de un pueblecito que se llamaba Torres, aunque estaba un poquito alejado, ¿no? Entonces a ella le gustó, no sé, pensó que era un buen trabajo y la contrataron y comenzó a trabajar allí. Sin embargo, el problema viene cuando un día cualquiera, un día que tenía que trabajar, que era el 16 de junio de 1985, Cecilia fue a su puesto de trabajo y nunca más se la volvió a ver. Pero antes de comenzar propiamente dicho la historia de Cecilia, os voy a contar qué es este centro sanatorio. Así que nos vamos a remontar hacia ya muchos años, nos vamos a remontar a principios de los años 20 en Argentina, cuando sí que había
movimiento, bueno, un nivel de crecimiento de la ciudad muy grande. Se comenzaba a haber muchísimos puestos nuevos de trabajo, fábricas y cosas así, o sea, que estaba muy bien, o sea, había un crecimiento de la ciudad muy grande. Y un doctor llamado Domingo Cabret tenía un sueño, tenía un proyecto en mente, que era hacer un sanatorio en este caso, pero no para gente que estuviera mala o tuviera algo roto o algo físico del cuerpo, sino de la mente. Porque él se dio cuenta de que él regentaba hospitales y la enfermera o doctora o doctor que te curaba un brazo, también te curaba, pues no sé, una histeria, vamos a poner, que en aquel momento se llamaba mucho, ¿no? La crisis de histeria. Entonces él sabía que no se estaban tratando bien las cosas y que además él quería crear un sitio de paz, un sitio que la gente fuera a relajarse y que fuera tranquilo, ¿no? Algo como un poco zen. Obtuvo un terreno de unas 600 hectáreas, o sea, una brutalidad, y ahí creó un centro sanatorio como en medio de todas estas hectáreas y todo rodeado de, pues, prado. Incluso había un lago artificial con un puente, había, pues, una carreterita, bueno, un camino, por así decirlo, rodeado de árboles, todo verde, todo precioso, un sitio súper idílico que estaba hecho realmente para la paz, ¿no? Este sitio además estaba rodeado completamente de bosque muy, muy, muy profundo, muy espeso, y de alguna forma pues estaba como protegido para que estas personas que justamente tenían problemas mentales no se pudieran escapar, ¿no? Porque siempre te puede dar un brote y salir corriendo. Bueno, pues si te pasaba, tenías que saber que te ibas a meter en un bosque muy profundo, ¿no? Y entonces comienza este centro, comienza a tener ya forma. Entonces este señor lo que hizo fue dividirlo en dos partes. Una parte fue el propio sanatorio propiamente, que en un principio se llamaría Fundación Hospitalaria Domingo Cabret, pero que se le acabaría conociendo más como Montes de Oca. Era un centro donde en el momento de los hechos albergaban a 1200 pacientes, divididos en 12 pabellones, y el otro lado se le llamaba Open Door, que yo lo que he podido ver es como un puertas abiertas, o sea, tú vas ahí a pasar el día. Muchas veces la gente que estaba en el sanatorio se iba después al Open Door por la mañana, se les daba de comer, se les atendía y podían pasear pues por todas las hectáreas que habían y después volver al centro. No estaba esto concebido para que los familiares llevaran a su familiar, al paciente básicamente, y luego le recogieran, porque este centro estaba muy aislado. Quiero decir, desde el pueblo principal, que era Torres, hasta donde se encontraba esto, había alrededor de unos 40 minutos en coche, entonces estaba bastante lejos. Además, esta colonia, que es así como se le llama, la colonia Open Door, pues era autosuficiente, o sea, el centro por completo era autosuficiente. Tenía huerta, tenían animales, y sí es verdad que necesitaban proveedores, ¿no? Pero en tema de comida y todo eso era autosostenible, pues para que al final no se tuviera que andar yendo a la civilización cada 2x3. Cuando a Cecilia la contratan para trabajar en este centro, ella tiene que irse a vivir a Torres, que es el pueblecito que está como a las afueras de todo esto. Y ella tiene coche, así que puede ir, porque si no, no habría forma. Ella tenía un Renault 6 blanco con el que podía ir y venir. La cosa es que Cecilia, aparte de este trabajo del Open Door, también trabajaba, cuando no estaba en el centro, estaba en su casa pasando consulta a las personas de su pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella ayudaba sobre todo a personas que no tenían dinero para pagarse según qué consultas, y esto hizo que la gente del pueblo la quisiera mucho, o sea, era muy querida en el pueblo. Así que con toda esta historia vamos a hablar del momento de los hechos. Como os decía al principio, era el 16 de junio de 1985 y era por la noche. Este día Cecilia tenía turno de noche, o sea, ella hacía guardia y fichó a las 21:35 de la noche. Y nada más llegar, lo primero que hizo fue atender a dos tareas que tenía. Una, para empezar, es que tenía que atender a un paciente que tenía una especie de bronquitis bastante fuerte, y la otra cosa que hizo fue firmar y rellenar los documentos de un acta de defunción, ¿no?
Y hasta aquí, bueno, la noche parecía bastante tranquila, a pesar de que era una noche muy lluviosa, fría, y he leído por ahí que también bajó bastante la niebla. Para que os hagáis una idea, donde trabajaba Cecilia, o sea, ella trabajaba en el centro, pero no estaban los doctores dentro del centro. Ellos tenían una caseta justo al lado del centro, donde tenían camas para cuando hacían turnos, cuando hacían las guardias y estaba la noche tranquila, pues ellos se podían echar una siestecilla, y pues ahí también estaban trabajando, pues haciendo sus informes y todo esto. Además, ella podía aparcar justamente al lado de esta caseta, o sea, ella aparcaba y comenzaba, entraba dentro de esta caseta y comenzaba a trabajar. Según los testigos, mientras ella atendía estas dos tareas que tuvo que hacer, la de la persona con bronquitis y lo del acta de defunción, se encontró a un doctor, quien pues le preguntó que cómo le había ido, cómo estaba yendo la noche, porque esta noche eran 3 doctores que hacían guardia, ¿no? Entonces se encuentran y hablan 3 palabras, y ella dice que sí, que todo está yendo bien en un principio. Sin embargo, parece que esa noche estaba escrita por el destino o algo así, que justamente había muchas cosas raras ese día. Resulta que los doctores en la caseta que os estoy contando tenían un teléfono que comunicaba el centro, el sanatorio, con la caseta que ellos tenían, ¿no? Donde estaban los doctores. Entonces, dentro había enfermeros. Si los enfermeros pues veían algo raro, a un paciente que tenía, no sé, algo que tratar, pues tenían que llamar a los doctores, ¿no? Entonces había línea directa. ¿Qué pasa? Que ese teléfono se había estropeado, no funcionaba. Así que lo que hicieron fue utilizar a un paciente de confianza, un paciente que se llamaba Miguel Cano, quien avisaba a los doctores cuando había algún tipo de incidencia, y así pasó con Cecilia. Miguel Cano avisó a Cecilia de que había una persona que tenía una reacción alérgica bastante grande. Entonces este paciente de confianza acompañó a Cecilia hasta la habitación de este paciente y después le acompañó hacia otra vez la caseta de los doctores. Una vez llegó a la caseta de los doctores, le dijo a Miguel Cano, este paciente de confianza, que se fuera ya a su habitación porque ella iba a descansar un poquito, ya que la noche pintaba bastante tranquila, quiero decir. Todo estaba bastante en orden, aparte que por la noche tampoco había un trabajo demasiado exagerado. Así que eso hizo. Ella en un principio acabaría un poquito sus trabajos administrativos que tenía como enfermera y como doctora, perdón, y después se iría a dormir. Evidentemente, si había alguna incidencia, ella pues sería avisada por Miguel Cano, quien le diría, oye, mira, pasa esta cosa, y se tendría que ir a trabajar, ¿no? La cosa es que van pasando las horas y ya nos plantamos a la mañana siguiente, la mañana del 17 de junio de 1985. Esta mañana resulta que llegan los nuevos doctores del turno de mañana y entran a la caseta. Pero lo que les parece muy extraño es que el coche de Cecilia sigue aparcado al lado de la caseta, cosa que era muy extraña. Pero tampoco, yo qué sé, dicen, bueno, pues no sé, igual ha querido seguir trabajando por lo que sea, vete tú a saber. Entra en la caseta, es una caseta relativamente grande, donde habían, pues, para estar más doctores, y encuentran los zapatos de Cecilia, papeles rellenados por Cecilia, la cama revuelta, pero ni rastro de Cecilia. Deciden esperar un poquito porque, no sé, igual sigue dentro del centro del sanatorio, no sé, por lo que pueda ser, o igual ha venido alguien a verla y se ha ido rápidamente. Desde un principio, aunque les parece muy extraño, no reportan esto como incidencia. Van pasando los días y cuando Cecilia se tenía que volver a reincorporar a su trabajo, ella no está, o sea, ella no va a trabajar, no hay rastro de Cecilia. Pero lo más fuerte de todo es que en el pueblo donde os he dicho que era tan querida, tampoco nadie ve a Cecilia por ningún lado. Lo fuerte de esta historia es que no reportan la desaparición de Cecilia al momento, sino que tardan prácticamente una semana en decir a la policía que había desaparecido. Y por otro lado, la policía dice que a ver si ha sido ella quien se ha ido. Y no reporta, no empieza a investigar
la desaparición de esta mujer hasta pasada prácticamente otra semana. Y lo que en un principio había sido un centro de relax, de paz para gente que tenía trastornos y enfermedades mentales, donde no habían estímulos extra, era todo zen y tal, se convierte en todo lo contrario, porque de repente cientos de policías se plantan en este sanatorio, sobre todo en estas 600 hectáreas, con un montón de perros que olfateaban pues gente que no tenía vida y sangre. Entonces imaginaros, la gente que estaba ingresada pues se vio pues eso, muy perturbada por todo el estrés de la policía y todo eso, y además se le tenía que sumar a esto los periodistas que también iban allí. Por otro lado, la gente que vivía en el pueblecito donde Cecilia vivía y pasaba consulta, pues empezaron a hablar, porque era un pueblecito pequeño, se empezó a hablar de que Cecilia tenía muchos amantes y que quizás se había fugado con algún amante. Decían también que tenía mucho dinero y que se había comprado tal tierras o tal otras tierras, bueno, la gente empezó a hablar y empezó a decir de todo. Y además, una cosa que empezó a tomar bastante peso es que se pensó que quizás Cecilia, al ser una mujer soltera, quizás se había autodesvivido, cosa que me parece bastante machista, pero en ese momento pues se tenía un poco esa mentalidad, y ahora pues parece ser que también. Pero la única persona que sí que tenía una verdad absoluta acerca de Cecilia, y la única persona a la que Cecilia le confiaba realmente pues su vida, sus secretos, era su madre, María Lanzetti de Giubileo. Esta mujer vivía en Córdoba, o sea, vivía bastante más lejos de su hija, y tenía 60 años en ese momento. Entonces esta mujer, María Lanzetti, tenía un montón de cartas que su hija le mandaba. Casi cada semana o un poquito más de tiempo, su hija le enviaba cartas contándole un poquito su vida. Recordemos que en 1985 y los móviles pues no existían. El caso es que las cartas que le enviaba a Cecilia pues le contaba un poquito su vida, le contaba un poquito todo, y ella decía en las cartas que quería formar una familia, que tenía ganas de esperar a su marido después de trabajar, de cuidar a sus hijos, y que pues añoraba un poquito ese sentimiento, ¿no? de familia. Pero algo bastante perturbador es que en una de las cartas Cecilia le contaría a su madre que en el centro donde estaba trabajando había visto cosas espantosas que nunca podría quitarse de su cabeza. Así que con todo esto la policía comienza una investigación, ya que, como os he dicho, llevaron un montón de perros rastreadores a este centro y no encontraron absolutamente nada. Así que decidieron reconstruir un poquito ese día, ¿no? Se sabía que la doctora llevaba unos joggings azules y una camiseta de color celeste y blanca, y que al último pabellón donde había ido esa noche fue al pabellón 7, que estaba a unos 500 metros de la caseta que os digo de los doctores, y que fue y vino con el paciente que se llama Miguel Cano. Así que en teoría Miguel Cano fue la última persona que la vio con vida. La policía entonces interrogó a Miguel Cano, que recordemos que esta persona tenía una enfermedad mental, pero sí es verdad que tenía todas las facultades en perfecto estado, era una persona súper capaz, y explicó más o menos todo lo que pasó esa noche, que incluso la propia doctora le dijo: ves tranquilo que yo voy a descansar un rato. Pero este hombre también contó un par de cosas un poco perturbadoras. Miguel Cano contó que esta noche vio cómo salía un coche que era claramente un coche que transportaba un cuerpo, ya sabéis, esos coches alargados, ¿no? Típico. Y esto sería completamente lógico con que esa noche, si recordáis los trabajos que hizo Cecilia, uno de ellos era firmar un acta funeraria. Entonces eso era lógico. Sin embargo, lo que no era tan lógico es que Miguel Cano dice que vio perfectamente como ya una vez Cecilia la dejó ya en la caseta esta, vio un coche gris con los cristales tintados dar muchas vueltas por el camino principal de este centro. Entonces lo que hizo la policía fue preguntar al centro, a la funeraria, si ellos reconocían un coche gris, la descripción que había dado Miguel Cano, y la funeraria dijo que no, que este coche para nada era suyo, no correspondía a la descripción de los coches que ellos utilizan. Por otro lado, las investigaciones dentro del centro seguían pues su curso, y fue bastante heavy como la policía comenzó a encontrar dentro de este centro, recordemos que este centro es súper antiguo, o sea, esto es 1985, pero se abrió mucho antes.
pues comenzaron a descubrir un montón de pasadizos secretos que hacía años que no se abrían, un montón de sótanos, un montón de altillos, bueno, cosas como muy locas. Y por otro lado, la familia de Cecilia contrató al abogado Marcelo Pirilli porque sentían que la policía se estaba tomando un poquito con relajación todo este caso, la verdad. Así que este hombre también comienza a investigar por su cuenta y se da cuenta de una cosa rara, muy rara. Se sabe por los testigos del pueblo donde vivía Cecilia que antes de ir a trabajar Cecilia había llenado su depósito de gasolina, estaba lleno, lo rellenó porque habían testigos de eso. Sin embargo, cuando analizan el coche de Cecilia, que estaba aparcado al lado de la caseta, si recordáis, no tenía ni una gota de gasolina, cosa que era imposible, no había dado tiempo, era un camino demasiado corto para que se gastara toda la gasolina. Y por otro lado, este hombre, el abogado de la familia, Marcelo Pirilli, quiso hablar con los distintos pacientes que quizás, estaban en el pabellón 7, que es donde Cecilia había tratado a la última persona. Pero claro, estas personas sí que no podían dar un testimonio fiable, pues porque algunos no hablaban, algunos pues tenían problemas cognitivos y ni siquiera se podían explicar bien, otros directamente se lo inventaban, otros directamente, pues eso, no sabían procesar todo lo que había pasado. Al final, pues eran personas que tenían enfermedades mentales. Siguieron entonces las investigaciones y resulta que se supo un poquito más sobre la vida de Cecilia Jubileo y además se supo que tenía una hijada, una niña pequeñita a la que iba a ver un montón de veces, a visitarla y que muchas veces se quedaba a dormir en su casa, pero justamente le tocaba quedarse a dormir este fin de semana después del día que desapareció, y justamente Cecilia le dijo a esa niña que mejor ese fin de semana no. ¿Estaba planeando algo Cecilia? ¿Sabía que le iba a pasar algo a Cecilia? Así que como realmente no encontraban nada fiable, no encontraban nada que dijeran, pues es esto, la policía empieza a crear algunas hipótesis. Primero se comienza a hablar sobre el tema de su exmarido, Pablo Chebrol. Esta persona, como os digo, estaba muy involucrada en causas sociales, en causas políticas sobre todo, y quizás igual, como habían tiempos muy convulsos, al haber sido una persona que se había visto en manifestaciones, que era exmarido, exmujer de una persona muy conflictiva en esos términos, porque Pablo Chabrol era una persona muy muy activista en ese sentido, pues quizás se la habían quitado de encima pues partidos políticos de extrema, de lo que sea. Y pues, al final esto se convirtió en una teoría porque no habían suficientes indicios para poder afirmar esto, así simplemente se pasó a otra teoría. La otra teoría era que igual se habían llevado a Cecilia para pedir un rescate, pues tampoco acababa de cuadrar, porque Cecilia en su casa, que también se analizó evidentemente, se encontró un bote con $3.000, que ahora $3.000 si es una pasta, imaginaros de 1985, era mucho dinero, así que no acababa de tener tampoco mucho sentido, aparte que la familia física de Cecilia estaban bastante lejos de este pueblo y era como todo muy complicado. Así que la policía comienza a centrarse sobre todo pues en los registros de este centro, ¿no? Los registros en este momento pues no se hacía por ordenador, se hacía a nivel de unos libros muy grandes donde había la contabilidad o la organización de qué pacientes entraban, qué pacientes salían, qué pacientes habían perdido la vida, todo eso estaba en libros como muy grandes, ¿no? Entonces la policía se empieza a dar cuenta de cosas que no cuadran para absolutamente nada, como por ejemplo que hacía poco había entrado una cantidad de $25.000 que eran para renovar sábanas. Entonces se hace un cálculo y se dice, bueno, vale, se han entrado $25.000 en sábanas, es mucho dinero, en sábanas es muchísimo dinero, y simplemente se habían comprado como un lote de unas 20 sábanas. Entonces, ¿qué se había hecho con todo ese dinero? Por otro lado, miran también los registros de la gente que entraba dentro de este centro, los pacientes en este caso, y aunque habían bastantes entradas de pacientes, prácticamente todos
estaban en NN, que significa no name. Básicamente es que no se escribe ni siquiera el nombre ni la identificación de esa persona. Aparte, había otro libro donde se anotaba la gente que venía a visitar a estos pacientes y apenas habían visitas, o sea, ese libro estaba completamente vacío, no había visitas. Pero quizás lo más perturbador es que no había un control de las defunciones, no se sabían los nombres de los pacientes, no se sabía absolutamente nada. Simplemente se anotaba algún que otro paciente que sí que había perdido la vida y sobre todo pacientes, o sea, cuando dijeron, bueno, pues vamos a buscar los pacientes que sí que aparecen sus nombres y que tenemos los ficheros de esas personas, y resulta que muchas personas que se intentaron buscar dentro del centro no estaban. Y la excusa era que es que se habían escapado a los bosques, si recordáis, que había alrededor de este centro. Entonces, la policía dice, bueno, pues vamos a buscar, por ejemplo, imaginaros, Juan Molinos Sánchez. Vale, vamos a buscar a esta persona. No está. Me están diciendo desde el centro que esta persona se ha escapado. Vale, pues dejarme su historial. Dejar el historial de esta persona y cuando comienzan a leer, esa persona es parapléjica. Como una persona que no tiene movilidad ha podido desaparecer. No tiene sentido. A esta persona le han desaparecido, se la han llevado sus familiares, pero tampoco hay registro. ¿Qué está pasando con todas estas personas? A todo esto le tenemos que sumar que en las cartas, si recordáis las cartas que le escribía Cecilia a su madre, ella explicaba que donde trabajaba había visto cosas horribles. Y en una de las cartas llegó a decir que tenía miedo de lo que podía pasar. Entonces te abre un sumario por todas las irregularidades que había en este centro. Aparte de todo lo que os he contado, se comienzan a encontrar testimonios de las propias enfermeras que trabajaban en el centro y decían que sufrían por parte de doctores o incluso de otros enfermeros, e incluso habían mujeres que se habían quedado embarazadas ilegítimamente, o sea, muy fuerte, e incluso enfermeras que habían dado a luz y que no sabían qué había pasado con sus bebés, ya que en un principio se habían dado en adopción, pero de una forma muy extraña. Se comenzó a hablar de la posibilidad, y quiero dejar claro que todo esto, o sea, no está probado, aunque es muy probable que leáis que sí que está probado, pero no está probado. Pero sí es verdad que con todo esto se comienza a hablar sobre tráfico de órganos. O sea, traficar con las cosas que tenemos dentro de nuestro cuerpo y sobre todo pues cosas que tienen que ver con fármacos, pruebas de fármacos. Hay datos muy perturbadores, como por ejemplo que en este momento el plasma se vendía a $60 el litro, así que vete tú a saber. La extracción de córneas también era algo que estaba muy solicitado. Y todo esto acaba explotando cuando desde Inglaterra la BBC hace un reportaje que, por lo que dice, todo el mundo ve, que habla sobre el tráfico de las cosas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y hablaba sobre diferentes centros de todo el mundo donde habían rumores de que esto podía pasar. Y la sorpresa, durante media hora, o sea, prácticamente la mitad del programa, trató sobre el centro de Montes de Oca y Open Door. O sea, se habló todo el rato y se comenzó a dar un montón de indicios de que probablemente dentro de ese sitio estaban pasando cosas muy, muy chungas. Por otro lado, si os acordáis, este centro estaba regentado por un director que se llamaba Dr. Florencio Eliseo Sánchez, que fue procesado y fue metido en la cárcel. Sin embargo, a los no demasiados años acabó perdiendo la vida, sin contar lo que había realmente en ese centro. Poco a poco el caso de Cecilia se fue enfriando hasta que no se ha encontrado absolutamente nada, o sea, no hay pistas, no hay absolutamente nada sobre su paradero. Sí que hay una cosa que es un poco extraña, y es que, si os acordáis, os he dicho que este centro, en las distintas hectáreas, había un lago. Bueno, pues ese lago nunca se drenó para ver si dentro había algo, o sea, nunca jamás se hizo eso. A día de hoy, lo que es el centro sí que sigue estando en pie, está abandonado, pero sí que está en pie. Si sois de Argentina podéis ir a hacer urbex ahí, pero es un poco, o sea, a mí me daría mucho miedo, la verdad, pero dicen que es bastante peligroso por la gente que ronda y sobre todo porque está en muy mal estado. Y pues no, o sea, ya os lo he dicho, pero de Cecilia no se sabe absolutamente nada de ella, no se sabe nada de su paradero, no se sabe absolutamente nada. Y esa es la historia de Cecilia Enriqueta Jubileo. O sea, hola,
Es un caso como muy perturbador, la verdad. Me gustaría que si, como os he dicho antes, si sois de Argentina y sabéis un dato un poquito más, por favor, escribirme en los comentarios, me encantaría saber. Bueno, y que las demás personas pudieran leernos si sabéis un poquito más sobre esto. Y nada, espero que este caso os haya encantado. A mí me dejó un poco en plan de ¿qué? Es muy loco. Y nada, chiquis, nos vemos la próxima semana. Ya sabéis que os adoro. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Así que ya sabéis que os como vuestra cara.